Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a tocar una de esas historias bastante tristes. Siempre cuando hay víctimas de muy corta edad, generalmente eso conmueve bastante. Esta es una de ellas y nos lleva al año 2011, más o menos en agosto. De hecho, ese mes fue el marcado para contarnos un poco una historia que a lo mejor para muchos en ese entonces pasaría desapercibida, pero con demasiados detalles que contar. Una de esas historias que nos refleja la salud mental por sobre todas las cosas, el tratamiento y la gran deuda como Estado que se tiene. Solo pintando estadísticamente no nos dedicamos a esto, ¿verdad? Pero eh, para tener en cuenta que en el país hay un solo centro de tratamiento de enfermedades mentales que ni siquiera funciona como tal, con tratamientos ambulatorios, con muy poca estructura, muy poco personal, como una cárcel para cada una de las personas que sufre algún tipo de estas enfermedades o de trastornos, y generalmente van ahí. Este es uno de esos casos que no fue atendido, que quizás no se trató. Por la poca educación muchas veces uno no se da cuenta de aquellas señales, de aquellas alertas que nos muestran a una persona que está ya padeciendo una enfermedad como la depresión. La historia de esta madre que asesina a sus dos hijas es una de esas. Vamos a ver de quiénes se tratan, las dos niñas que fueron asesinadas por su propia madre y la autora de este hecho. Perfiles. Víctimas. Nombre: Liz Rocío Zárate Colmán. Edad: 9 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: menor de edad. Domicilio: Barrio Laurel Luque. La niña fue asesinada en la víspera de su cumpleaños número 10. Nombre: Cecilia Zárate Colmán. Edad: 5 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: menor de edad. Domicilio: Barrio Laurel Luque. Al igual que su hermana mayor, fue asesinada a machetazos por su madre. Autora. Nombre: Adolfina Colmán de Zárate. Edad: 42 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: ama de casa. Domicilio: Barrio Laurel Luque. La mujer atravesaba un grave cuadro de depresión cuando cometió el crimen. Más o menos transcurría la segunda semana del mes de agosto del año 2011. Esto era en una compañía, en un asentamiento de los tantos en la ciudad de Luque, donde ocurrió todo. La madre estaba con sus hijas. Hay una historia familiar detrás de todo esto. Era una familia grande, una familia de 6 hijos, algunos ya mayores en ese entonces, con la mayoría de edad, que fueron inclusive a un país limítrofe en busca de trabajo, en busca de un mejor futuro, y tiempo después fue el padre de ellos. Quedaron 4 hijos de esos 6 a cargo de la madre. 2 de esos 4 eran adolescentes que comenzaron a tener los primeros problemas y discusiones con la madre, que ya en un estado de carácter fuerte, lascivo, tanto violento, comenzaba a demostrar esos comportamientos que generaban preocupación y tormento dentro de la familia. Esas 2 hijas adolescentes consiguieron mudarse e ir a vivir con otro grupo de familia, con otros tíos, con otros parientes. Y quedaron las 2 más pequeñas al cuidado de la madre. En ningún momento uno iba a imaginar que esa relación de madres e hijas iba a terminar de la peor forma. Que quizás esas denuncias o esas quejas que tenía la madre contra de sus 2 hijas adolescentes, las que se habían ido de la casa diciendo que ellas lastimaban a sus hermanitas pequeñas, quizás ella era la que hacía eso. ¿Uno dónde iba a saber? Lo cierto es que en ese día que les dije, en esa semana que les mencioné, ocurrió todo. La madre asesinó a sus 2 hijas. Las había matado en otro lugar de la casa cuando aún estaban despiertas. Movió
los cuerpos a otro sitio de la habitación y pasó horas después para que finalmente se devele el misterio. Esto fue lo que ocurrió un 12 de agosto del año 2011. ¿Qué pasó? El opaco gris de las rejas de la casa del barrio Santo Domingo de la compañía Juguá de Seda no escondían el estremecedor suceso que en el amanecer del viernes 12 de agosto del año 2011 dejó conmocionada a la ciudad de Luque y al Paraguay. 5 y 9 años tenían las niñas, cuyos cuerpos descansaban en una cama cuando la policía llegó al domicilio de Adolfina Colmán. Solo minutos antes, en un frío relato, la mujer había confesado ante los agentes policiales de la comisaría 50 de esa ciudad que las había matado. Estaban despiertos. ¿Qué hora era? ¿Fue de madrugada? Sí. ¿Pero era de madrugada? ¿Era de madrugada? Sí. Martina, ¿no te acordás qué es lo que pasó? Era de noche y después ¿qué pasó? ¿Estaban despiertos? Estaban despiertos conmigo. ¿Y después qué pasó? El cuchillo estaba en la cocina, en el machetillo. ¿Dónde estaba? Yo tengo mi pieza luego. Al fin, ¿qué pasó después? Me hace mal, no me quiero recordar. Adolfina trancó las puertas de la casa y caminó 5 cuadras desde allí hasta la sede policial, que funcionaba en la misma sede de la Dirección de Policía del Departamento Central. Florida, esquina Los Pinos, era la dirección del domicilio que rápidamente llenó de vecinos alrededor, quienes aún no asimilaban lo sucedido. Una pequeña ventana de madera separaba a los intervinientes de los curiosos y los familiares de las niñas que no encontraban consuelo. Liz Rocío y Cecilia Zárate Colmán eran las más pequeñas de 6 hermanos, hijos de Adolfina. En el patio, en el piso de la vereda y hasta entre las plantas que alguna vez adornaron la casa, estaban repartidas las prendas de ambas niñas. Su madre las despojó de sus ropas luego de asesinarlas y con ellas limpió la escena del crimen. Un hilo de sangre en el suelo denotaba el aterrador escenario. La casa concentró la atención del humilde barrio luqueño. Los lugareños se movían de un lado a otro, intentando comprender qué había llevado a la mujer a cometer tan atroz crimen. Aquel día, Adolfina, en lugar de preparar a sus hijas para asistir a clases en la escuela, decidió acabar con la vida de ambas. Lo hizo cuando ellas desayunaban alrededor de una mesa. Una de ellas fue asesinada encima de esta, mientras la otra encontró su final en una silla. Los policías convocaron en el lugar a la fiscal de turno, María Lina Naumann. Ella pidió la participación al médico forense Héctor Mesa. Agentes de criminalística llegaron también al sitio, donde levantaron varias evidencias. Algunas prendas que llevaban las criaturas fueron encontradas también en basureros. En la víspera de su cumpleaños, Liz Rocío, la mayor entre las niñas asesinadas, debía cumplir su primera década un día después del asesinato. Como toda criatura, la pequeña esperaba ese día llena de emoción. Un ataque atroz se había dado en aquella oportunidad. La mamá estaba haciendo seguramente algo. Uno no puede imaginar ese momento con exactitud qué fue lo que realmente ocurrió. Si ella tuvo una discusión, tuvo una pelea, estaba bebiendo, estaba bajo efectos de algún que otro tipo de sustancias cuando decidió atacar a sus hijas. Algunos son de, ya después evidentemente eso lo vamos a tratar a profundidad, de la tesis que la mezcla de antidepresivos con el alcohol fue el detonante nuevamente de una situación, de un comportamiento tan violento como este. Lo cierto es que los forenses, cuando encontraron el cuerpo de estas niñas, detectaron tantas heridas que no cabría la lógica dentro de una actitud de madre, de ese instinto sobreprotector a un instinto salvaje de haber asesinado a sus 2 hijas. Heridas defensivas, las niñas intentaron de alguna u otra manera frenar el ataque, y heridas en el cuello, las manos, los brazos, en el torso, en el tórax, una salvajada que es indescriptible en muchas ocasiones
y que hasta hoy día permanece en la memoria de aquel forense que fue a inspeccionar los cuerpos. En Heridas que hablan se detalla lo que había ocurrido en aquel entonces y la siniestra forma en que esta mujer atacó a sus dos pequeñas. Heridas que hablan. Heridas contusas y cortantes en varias partes del cuerpo presentaban los cadáveres de ambas niñas de 9 y 5 años, asesinadas por su propia madre. Cuello, cráneo y costillas presentaban signos de cortes ocasionados con un machete. En brazos y manos, las niñas también presentaban heridas cortantes, consideradas defensivas. Los golpes que recibieron las víctimas durante el ataque también serían signos de la resistencia que pusieron ambas. De acuerdo al informe forense, la mujer atacó a sus hijas con 2 tipos de armas blancas, un machete y un cuchillo de cocina, que fueron levantados de la vivienda como evidencia. Al momento del hallazgo, los cuerpos presentaban aproximadamente 2 a 4 horas de fallecidas, por lo que se estableció que el crimen ocurrió entre las 4 y las 6 de la mañana de aquel día. Luego de asesinar a sus hijas, esta mujer esperó un tiempo y caminó hasta la comisaría de la ciudad. Ahí relató paso por paso lo que había hecho, el final que le había dado a sus 2 hijas. E inmediatamente la policía la puso bajo detención. Se comunicó al Ministerio Público y posteriormente los datos comenzaron a filtrarse a nivel mediático. Los medios de comunicación, los reporteros no tardaron en llegar al lugar, espantarse por la situación y comenzar a reportar lo que estaba ocurriendo. En ese instante, ella aún estaba a merced de los periodistas que, acechando por entender y recabar ese testimonio de lo que había ocurrido, finalmente ella accedió a dar algunas palabras con una cierta conducta ida, con la mente aún puesta en una especie de estado de shock. Ella dijo que supuestamente estaban envenenadas o envenenó, en este caso a las pequeñas, cuando que el reporte forense señalaba totalmente lo contrario. Esta parte de la historia, contada por ella misma, es lo que vemos a continuación. Dijo que estaban envenenadas. Con pocas palabras, Adolfina se manifestó ante los medios respecto a lo sucedido. La mujer, que parecía estar fuera de sí, intentó justificar el hecho hablando de los constantes desacuerdos que tenía con el padre de sus hijas, pese al distanciamiento que llevaban. Yo le hice, no hay por qué culparle a otro, ¿Por qué hiciste eso, señora? porque sufríamos mucho ahí. Sufría mucho. ¿Te sentías sola? A veces, ¿Y tu hijo te hicieron algo? ¿Te hicieron enojar o qué pasó? a veces hay mucha pelea, no hay entendimiento. Señora, ¿con quién te peleaba? ¿Con tu hijo te peleaba? A veces discutíamos, había problemas. ¿Con quién discutía? Con el papá de ellos mismos tengo problemas, porque no nos entendemos. Pero su papá no está acá, está en Argentina. Sí, ¿Cómo discutían entonces? Cuando venía. sí, ¿Y por qué hiciste eso por tu hijo? creo que me sentía mal por eso, hice todas esas cosas. Creo que no entendí lo que pasó, me sentía mal, por eso hice eso. ¿No tomaste tu remedio? ¿Y no te recordás de nada después de lo que hiciste? No, ellos me quieren echar de ahí, por eso yo hice eso. Ellos que no tienen compasión nada, ¿Por vos no tienen compasión? ni por nadie. Hay muchos problemas, hay necesidad, así, problemas de pareja o cualquier cosa. Puedo remediarme. No puedes remediar. En otro momento, la autora del aterrador asesinato afirmó que cometió el hecho para enviarles el sufrimiento, alegando que ambas niñas estaban envenenadas. La mujer confesó los asesinatos ante los agentes policiales y la representante del Ministerio Público, María Lina Naumann. En aquel entonces, luego de la conmoción, el temor, el estallido social
del barrio, del país que estaba atento a lo que había ocurrido, al relato frío de esta mujer, sombrío también por sobre todo, comenzó la policía a averiguar desde un principio qué es lo que había ocurrido y cómo es que una mujer, sorprendidos también los agentes de lo que había hecho, cómo es que llega a una decisión como esa. ¿Cómo es que mata a sus hijas? ¿Cuál es el antecedente de toda esa historia? Claro que visible estaba el hecho de una familia quebrada, una familia dispersa, ya sea por un apremio económico, una situación financiera, de que los hijos viajaron, los adultos, los mayores en este caso, primeramente, luego el marido, ella quedó con 4 hijas o 4 hijos de los 6, luego 2 más fueron justamente por problemas con la madre, se separaron, fueron con otros familiares y ella queda con 2. Claro que uno pudiera pensar que toda esa situación llevaba a una conducta depresiva de la mujer, pero estaba sedada, estaba bajo medicación, estaba con antidepresivos que la ayudaban a sobrellevar ese estado. Pero tenía otro problema y era una eventual adicción al alcohol, al consumo de bebidas alcohólicas y aparentemente hacía a un lado el consumo de sus pastillas. Cuentan algunos de esos rumores de aquel entonces que una noche antes del crimen, ella supuestamente estuvo bebiendo con un vecino, con un hombre, un caballero de la zona, del mismo barrio, de la misma calle. Y eso supuestamente la llevó primero a hacer un lado sus pastillas, su medicación, y a beber en grandes cantidades. Entonces, esa situación de haber estado acompañada en un principio sirvió para que muchos vecinos que comenzaban a dar las primeras pistas a la policía también crearan la hipótesis de un cómplice del homicidio. Muchos investigadores no creían en que ella probablemente había actuado sola o probablemente actuó en compañía de otro. Fue así que en un principio hubo otro detenido y era ese vecino. Se llegó a identificarlo, se supo quién era, se llegó hasta él y lo pusieron bajo detención en la primera sospecha de que estuvo en compañía de la mujer cuando ocurrió el crimen y supuestamente le había ayudado a mover los cuerpos hasta la habitación. Esto fue lo que pasó. Otro detenido. Juan de Dios Flores fue el segundo demorado por los investigadores en torno al doble crimen. Conocido como Anchón, el vecino de Adolfina negó haber tenido participación en el asesinato de las niñas. El hombre de 48 años acabó preso ante versiones de familiares de las niñas, quienes dijeron que Flores había sido visto abandonando la casa de la madre de estas durante la madrugada del viernes en que fueron asesinadas. Sí, es conocido de todo, de los barrios. ¿A qué hora? Eran 4:30 de la mañana, ¿verdad? Esa es la versión que la habían visto, 4:30 de la mañana. ¿Saliendo de la casa? Sí, saliendo de la casa. Su detención se dio el martes 16 de agosto, días después del crimen, entre las calles Cedro Casi Quebracho del barrio Laureltí de Luque, a unas 10 cuadras de su residencia, situada en la villa 9 de marzo de la misma ciudad. Hoy estamos recordando un hecho de sangre ocurrido en el año 2011, en agosto del 2011, cuando una madre en un estado aparentemente de descontrol, de violencia, mata a sus 2 hijas. Esto había ocurrido en una compañía de Luque en aquel entonces. Hicimos el recorrido por los primeros datos de la cronología, la línea del tiempo de aquel entonces y lo que a la policía le servía como primer paso de pista. Pero por sobre todas las cosas, había mucho más detrás de toda esta situación. ¿Y cuál era el detonante o cuál fue el detonante que llevó finalmente a una actitud bestial como la de esta mujer para asesinar a sus 2 hijas? Pero eso vamos a descubrirlo en el próximo bloque, a la vuelta de este primer corte, aquí en Escena del Crimen.
Hoy estamos recordando un asesinato, un doble asesinato, caso de filicidio ocurrido el año 2011. Era agosto del año 2011 en una compañía en la ciudad de Luque, cuando una madre, una mamá, en compañía de sus hijas, estaban solas las tres, decide ponerle un fin a la vida de las dos pequeñas, en un arrebato de violencia, de ira inentendible, que no tenía algún tipo de explicación, al menos hasta después de todo esto que estaba ocurriendo. Recién comenzaron a atarse los cabos para comprender qué es lo que estaba ocurriendo con ella. Lo cierto es que en ese ataque brutal, donde se utilizó un arma blanca, un arma con filo, las heridas eran tan profundas y notables que esas niñas sufrieron y muchísimo. Liz, de 9 años, y Cecilia, de 5 años, eran las dos hijas pequeñas de esta mujer de 42 años, de Adolfina. Las dos quedaron al cuidado de su madre después de que el papá decidiera marcharse para acompañar a sus dos hijos mayores, a los dos hijos mayores del matrimonio compuesto por 8 personas, porque eran 6 hijos y los 2 adultos. Los acompañó a la Argentina, donde había conseguido también trabajo, al igual que los dos hijos adultos. Las otras 2 niñas, las adolescentes, decidieron irse a la casa de otros familiares porque tenían problemas con la madre, con la conducta de la madre, que de repente las acusaba. Ellas decían de manera mentirosa, las acusaba sin fundamentos, de violencia hacia las 2 niñas. Quién sabe si a lo mejor esa violencia supuesta, al menos hay que decirlo así, realmente no las infringía la mamá, y nadie sabía de eso porque era una familia muy cerrada, una familia que tenía sus cosas, pero siempre ahí dentro de ese mundo aparte. Después del crimen, ella fue hasta la comisaría, confesó lo que había ocurrido, primeramente habló con los medios, dio una coartada de supuesto envenenamiento, pero finalmente decidió contar todo lo que había ocurrido, del por qué las mató, de cómo los había hecho y del por qué mudó los cuerpos a otro sitio. En los primeros pasos de la investigación, esa confesión llegó finalmente a la policía y esto fue lo que dijo. La investigación. Una breve investigación giró en torno al caso luego de muchas especulaciones vertidas por familiares de las víctimas. Al principio, el caso fue investigado por la fiscal Francisca Gómez, quien señaló que era bastante evidente que Colmán sufría de trastornos mentales. Ante esto, el doble homicidio fue derivado a la oficina de la fiscal María Lina Naumann, quien ordenó la detención de Adolfina como única autora del asesinato. La representante del Ministerio Público ordenó estudios psicológicos y psiquiátricos a la madre de las criaturas y la imputó por homicidio doloso. Durante las primeras semanas fueron llamados a declarar varios testigos, como también los familiares. Sin embargo, los análisis forenses determinaron que Adolfina presentaba rasgos de un grave cuadro psiquiátrico. Y esta es la parte que quizás explique muchas de las situaciones o muchas de las cosas que ocurrieron primeramente antes del asesinato y posterior al crimen de las 2 niñas. Y es el estado depresivo en el que entró Adolfina después del viaje de su marido a la Argentina. Yo les conté que primeramente fueron los 2 hijos mayores. De hecho que esa ya era una situación compleja porque la situación económica de ambos fue lo que, de la familia en realidad, fue lo que llevó a los dos jóvenes con mayor capacidad, por decirlo así, de encontrar trabajo en el vecino país, a salir de la casa y aventurarse encontrando una manera también de sostener no solo sus vidas, sino que la vida de sus padres aquí en Paraguay. Pero eso no alcanzó y el padre también comenzó a sentir la necesidad de salir a buscar ese mejor lugar de trabajo, ese mejor vivir, y encontró la posibilidad, al igual que sus hijos mayores, en la Argentina. El viaje se programó y viajó. Tiempo después, Adolfina comenzó en ese estado depresivo a comportarse irritante, violenta, irascible, no controlaba sus emociones. Las primeras víctimas de eso eran sus propias hijas.
en especial las adolescentes, por también ese carácter de choque que generalmente se vive en esa etapa de la vida de un ser humano, y comenzaba a generar fricción y desgaste dentro de la relación, dentro de ese seno familiar ya de por sí desmembrado. Con posterioridad, en la salida de las dos niñas, al irse a la casa de otros familiares, la situación quizás se agravó. Para ese entonces, o mucho antes inclusive, Adolfina ya estaba con un tratamiento médico, tomaba antidepresivos, pero la adicción a la bebida hacía que en reiteradas ocasiones deje ese medicamento de lado y beba. La combinación de ambas situaciones era aún más peligrosa. En aquel entonces se cree que ocurrió lo último, como también hay tesis con respecto a que dejó de lado su receta médica para beber. De todas maneras, la ausencia de la medicación o la mezcla de la misma hizo que detonaran este comportamiento asesino. Esto fue lo que ocurrió con el estado depresivo en el que ella entró en ese tiempo antes y después del asesinato. Sufría grave cuadro de depresión. Un grave cuadro depresivo generado por el distanciamiento de su pareja, Teófilo Ramón Zárate, había sido la causa de la demencial decisión tomada por Adolfina. El hombre había dejado el país para trabajar en Argentina con dos de los hijos mayores de la pareja un año antes del asesinato. Todos ellos habían regresado al país luego del criminal episodio. Desconcertados e incrédulos ante lo ocurrido, acudieron a la oficina de la fiscal María Lina Naumann, donde junto con la abuela de las fallecidas aseguraron que no podían creer lo ocurrido. Para ellos, Adolfina siempre era una madre tranquila y dedicada a sus hijos. Quienes manifiestan en forma unánime que ella era una persona muy tranquila, que ella jamás les trató mal, principalmente a estas dos criaturas, a las menores, que ella tenía problema con las hijas mayores porque decía de que le jugaban a las criaturas, entonces había problema con ellas y ella les echaba de la casa por ese motivo. En aquel tiempo, la Fiscalía inició una serie de estudios clínicos a Adolfina para determinar el estado mental de la mujer. Además, ordenaron un estudio de toxicología, considerando que de hecho la misma al momento del caso estaba sometida a un tratamiento para controlar su cuadro. Con Adolfina enfrentando al Ministerio Público, finalmente se decidió someterla a un proceso de análisis psiquiátrico para ver realmente en qué estado estaba. Prácticamente los elementos a la vista, su confesión misma, las pruebas que había en el lugar la ponían como única sospechosa del doble homicidio. El Ministerio Público, al recibir la respuesta de aquel análisis psiquiátrico, determinó que finalmente la solicitud ante el juez iba a ser la de un proceso, de un tratamiento psiquiátrico en el hospital psiquiátrico de la capital. Ella, ya con una medida preventiva en aquel entonces, recibe finalmente esa resolución y la llevan hasta el hospital psiquiátrico. De ahí es toda una historia aparte. Hay una fuga de por medio, vuelve, y hay toda una situación que envuelve más violencia y aún más una situación crítica dentro de lo que era el estado mismo de vida, de salud mental de esta mujer. Otra vez al buen pastor. Luego de cumplir una corta condena de 3 años de cárcel a causa de sus trastornos mentales, Adolfina dejó la cárcel de mujeres del Buen Pastor en Asunción en el año 2016. Con una orden judicial, la internaron en el hospital psiquiátrico de la capital, de donde se escapó un año más tarde para regresar a su viejo barrio. Allí, sus familiares la recogieron y la devolvieron al nosocomio. Con el tiempo, Adolfina logró controlar su cuadro a través de un tratamiento ambulatorio y visitaba esporádicamente el centro médico. Pese a sus esfuerzos y a los de sus parientes por controlar los impulsos de la mujer con costosos medicamentos, la misma no pudo evitar protagonizar un nuevo episodio de violencia. El lunes 6 de enero de ese año fue la fecha en que la mujer regresó al encierro
luego de herir a una vecina, Demesia Ramírez, una mujer de 68 años, quien recibió 2 puñaladas por parte de Adolfina. La víctima fue auxiliada al Hospital General de Luque, donde fue atendida, mientras la autora nuevamente fue detenida por agentes de la Comisaría 50 de Luque. La fiscal Sandra Ledesma la imputó por lesión grave y pidió su prisión en la cárcel de mujeres. Finalmente, ¿qué condujo a Adolfina a un comportamiento como este? ¿Cuál fue el detonante para que este comportamiento en su carácter explote de esta manera? La mezcla de alcohol con fármacos antidepresivos, la ausencia de ellos tal vez. ¿Qué fue lo que determina una patología tal vez? Un psicólogo forense, un especialista en esto, conversó con nosotros y la explicación a toda esta situación lo presentamos a continuación. La persona que tiene un trastorno mental que le impida que comprenda la antijuridicidad del hecho, como dice el Código Penal, no es irreprochable según nuestro código. Y universalmente en todo el mundo, la palabra que se usa es inimputable. Pero dicen los juristas que el término irreprochable es más moderno, como nuestro código es nuevo, entonces apareció la irreprochabilidad ahí en el código. Que si una madre mata a sus hijos, significa que tiene un grave trastorno mental. Nunca puede ser normal, nunca puede ocurrir la imputabilidad. Sería muy raro, sería algo así como que, no sé, le compran al hijo, a la hija por millones o le pagan para eso, que es cosa improbable que ocurra. Pero cuando una mujer mata a sus hijos, una madre mata a sus hijos, sí o sí tiene un trastorno mental serio, grave. Mira, yo te digo como psiquiatra forense, porque yo no soy abogado, pero una persona que tiene un trastorno mental y está en ese estado no puede ser llevado. Esto de todos los códigos del mundo aparece con el nombre de improcesabilidad. Y nosotros tenemos también un artículo sobre eso. Que la persona no tiene que ser, para ser llevada a proceso, tiene que ser capaz de entender y de querer los actos del procedimiento. Las personas que están con un trastorno mental y sobre todo que están en un estado mental en pleno periodo de estado, en ese caso no pueden ser procesadas. Lastimosamente en Paraguay tuvimos casos de personas con trastornos mentales que estuvieron en juicios orales. Pero a mí me parece que la actuación de todo lo que se hizo en este caso es lo correcto, porque a veces vemos que, por ejemplo, personas con trastornos mentales muy graves son llevadas a juicio cuando no tienen capacidades de ser juzgadas y mucho menos capacidad para cumplir una condena, porque la condena también, por lo menos, si la condena, digamos, si tiene un objetivo, tendría que ser la rehabilitación, la readaptación de la persona que comete hechos punibles. Pero acá en este caso no puede ocurrir eso. Una depresión, que es uno de los trastornos más frecuentes, que muchas veces, o quizás en la mayoría de los casos, no se le da la importancia que tiene. La depresión es una enfermedad mental grave, invalidante, que según estudios actuales, dentro de poco va a ser la enfermedad número 1 causa de discapacidad en todo el mundo. Y para más no se la comprende bien. Por ejemplo, una vez, no hace tanto tiempo, en un programa de televisión dijeron que hay una epidemia de depresión porque la depresión los síntomas están escondidos y no se nota nunca.
Y yo no estoy de acuerdo con eso. La depresión es llamativa, llama la atención. La persona llora, se queja, tiene sentimientos de culpa. En la mayoría de los casos, por supuesto que hay depresiones enmascaradas y larvadas y muchas veces oculta, la familia oculta el problema. Pero generalmente la depresión es llamativa. Pues los síntomas son muy manifiestos, visibles. Las personas que con depresión grave están muy tristes, lloran todo el tiempo, no pueden dormir, no pueden comer, no pueden tener relaciones, no pueden salir, etcétera. Entonces todo es muy llamativo y sin embargo, de por ahí los familiares y la misma sociedad no le da la importancia que tiene y no se hace el tratamiento adecuado. La depresión es un trastorno mental que puede tener síntomas graves, porque hay veces que ocurren, por ejemplo, delirios de ruina, donde la persona siente que todo está perdido y que inclusive las consecuencias de esa pérdida va a repercutir en los hijos, entonces muchas veces decide terminar con toda la familia, con los hijos y con la familia. Y en ese caso se llama feminicidio. Acá lo que aparece es un doble filicidio, eso es lo que aparece acá, según cuenta la historia, ¿verdad? La depresión y sobre todo el trastorno bipolar en etapa depresiva puede dar lugar a un cuadro así de delirio de ruina. Y en ese caso, la persona puede llevar a terminar con todas sus cosas y después, por supuesto, intenta suicidarse. En este caso no hubo tentativa de suicidio, según lo que leí en la crónica. La falta de medicación sí que puede agravar el cuadro. Que de repente falte la medicación con, sobre todo los antidepresivos, algunos antidepresivos de los más nuevos, puede hacer que una persona en el momento de abandonar de golpe tenga conductas agresivas. Eso aparece mucho en la literatura. Y lo otro también, si se ingiere con alcohol, la respuesta es indeterminada. Generalmente puede aparecer un agravamiento del estado depresivo o sobre todo los problemas que da la depresión en el aspecto físico. Pero, por ejemplo, generalmente siempre se indican ansiolíticos. Los ansiolíticos son depresores del sistema nervioso central. Por lo tanto, si se ingiere con alcohol, que es otro depresor del sistema nervioso central, se va a potenciar esos efectos depresores sobre el sistema nervioso. Pasaron varios días, no, generalmente ahí en las primeras horas, en las primeras 24, 48 horas, porque hay medicamentos que pueden dar un síndrome de abstinencia, con un malestar general, y pues, bueno, puede haber descompensación general sobre todo en el aspecto psicológico, y el alcohol puede hacer que surjan conductas de cualquier tipo, entre ellas las agresivas. El alcohol no es recomendado si una persona está trastornada gravemente. No puede tomar porque el alcohol trastorna también mentalmente, sí o sí. El hecho de estar borracho es un trastorno mental en ese momento. Y fíjate que si a una persona ya trastornada le agrega otro trastorno, no sabes qué puede pasar con esa combinación. El tema en este caso, algo llamativo, es que nosotros no tenemos, o sea, algo común, tenemos un déficit, no tenemos un hospital psiquiátrico penitenciario. Que mucha gente se opone a la creación de otro hospital psiquiátrico, aunque sea penitenciario. ¿Por qué razón? Porque los hospitales psiquiátricos fácilmente se convierten en manicomios. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona es olvidada, dejada de lado, vive ahí, con alimentación mala, lugares sucios, ropa sucia, etc. O sea que no, un hospital pues tiene que ser un hospital, con todos los cuidados necesarios
para que los que están internados en ese momento reciban un cuidado médico. Sin embargo, el manicomio es un cuidado, pero de encierro. Lo que pasa es que nuestra ley dice que la persona que tiene un trastorno mental, las personas que son irreprochables, tienen que ser atendidas en un hospital psiquiátrico. Y eso tendría que ser especializado. Y eso falta, un hospital, y eso se nota en este caso, la falta del hospital psiquiátrico especializado. Pese a toda la situación que atrajo y arrastró Adolfina en todo este tiempo, la medicación, la depresión, la ida de los padres, toda esta situación de denuncias, de quejas de las propias hijas, la abuela de estas dos niñas en varias oportunidades solicitó la custodia de las dos pequeñas, así como las dos mayores, las dos adolescentes, ya habían ido con otros familiares. La abuela quiso encargarse debido al estado de salud de la madre, pero esto en reiteradas ocasiones se le fue denegada. Abuela había pedido la custodia. El estado de salud mental de Adolfina y su comportamiento para con sus otras dos hijas adolescentes había llevado a estas a dejar la casa familiar para vivir con otros parientes. Otros dos de los hijos, ya mayores de edad, habían viajado a Argentina, donde se encontraban trabajando con el marido de ella, Teófilo Ramón Zárate. En la víspera del crimen, Adolfina se comunicó con dos de sus hijas que vivían en la misma zona. Susana, de 19 años, fue la primera en recibir el llamado de su madre. Luego lo recibió Carolina, de 13 años, quien vivía con sus abuelos paternos en la compañía Cañada San Rafael. Ambas contaron a los policías que ninguna de ellas se atrevió a ir hasta la casa de la madre, pues evitaban el contacto con ella a consecuencia de los diversos episodios de violencia a los que la sometía. Ellas dijeron también que las niñas de 9 y 5 años eran constantemente víctimas de los episodios de violencia generados por la mujer, la que había llevado a la abuela paterna a pedir a través de la CODENI local la guarda de ambas. El pedido se realizó en 2 ocasiones, alegando que su nuera sufría de problemas psiquiátricos, pero sus pedidos no fueron escuchados y la custodia nunca le fue cedida. Vamos a hacer la última pausa en escena del crimen y a continuación vamos a hacer el cierre de esta historia. Una historia que nos trae dolorosos recuerdos de aquel año 2011, una situación que sirve para el análisis sobre la situación mental de nuestro país. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. En el año 2011, el 12 de agosto de ese año, 2 niñas de 9 y 5 años fueron asesinadas por su propia madre, Adolfina. Adolfina era una mujer, madre de 6 hijos, que conformaba una numerosa familia en una compañía de la ciudad de Luque. Sus 2 hijos mayores encontraron un mejor destino en la Argentina, destino laboral, y fueron allá. Vivir y trabajar era lo que mejor creyeron en ese momento para el futuro de toda la familia. A los pocos años su padre se sumó a esa aventura y también logró estabilizarse en ese sitio, al igual que sus 2 hijos. Con esta familia partida comenzaron los problemas, principalmente los psicológicos de la madre, que al parecer desarrolló una conducta bastante violenta e irascible con sus hijas. Esto llevó a discusiones con 2 de ellas que eran adolescentes. Ellas se fueron de la casa, fueron a vivir con otras familias para no entrar en esa constante pelea con la mamá. Las 2 pequeñas, la de 9 y 5 años, finalmente quedaron en la casa. Y un día, aquel 12 de agosto, finalmente su madre la mató con un arma blanca, con un puñal. De la peor forma, de varias heridas, ellas murieron. Con el tiempo se demostró que la medicación pudo haber sido uno de los factores y la mezcla de ellos con sustancias como la del alcohol hizo que haya potenciado un estado dentro suyo, un estado violento que sacó ese asesino que llevaba oculto.
un sistema endeble, débil como el del hospital psiquiátrico, finalmente no pudo en su momento darle un tratamiento adecuado que quizás pueda sostener una mejor vida. O a lo mejor en algún momento, si alguien de la familia se percataba de esto, haberle dado ese tratamiento eficaz para evitar esto. En la memoria de estas dos pequeñas, el programa de hoy. No se olvide que puede volver a ver todos los capítulos de Escena del Crimen en nuestro canal de YouTube, en Unicanal, por cierto. Nos reencontramos próximamente. Adiós.